Y mírenlo, ya sabe manejar el muchacho. Esperen un momento. No es un muchacho, es un niño. Y es que cuando un infante dice, yo manejo, da risa, hasta que alguien le entrega las llaves. No importa si es solo una vuelta, es aquí nomás, o solo para enseñarle. Un vehículo no es un juguete y un niño no tiene la capacidad física, emocional ni la experiencia para controlarlo en una situación de emergencia. Un instante de diversión puede convertirse en una tragedia que cambie la vida de una familia para siempre. Iniciamos con Impacto BTV Meridiano. Solo un milagro nos salva de la sequía extrema. Las autoridades de la UMAPS revelan que las represas están operando con menos del 40% de su capacidad. Por otro lado, un equipo de Impacto Meridiano fue a investigar si en el puente Papa Francisco se utilizó Durapac para rellenar fisuras. Más adelante les contamos. Y el caso de Angie Peña revive conflictos en la investigación mientras unos sectores piden respuesta a la ATIC, otros solicitan pruebas a la controversial exministra de Seguridad. Además, ciudadanos denuncian daños ambientales en construcción de muelle en Omoa. Entérese de estas y otras noticias ahora en Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos de lleno con la agenda informativa y le vamos a conocer que se encienden las alarmas. Las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS aseguran que las represas actuales se encuentran operando menos de un 24 o un 40%, asegurando que si no llueve la capital solo tiene abasto para más o menos 40 días. Gabriela Plata nos tiene más información. Adelante, Gabriela, buenas tardes. Gracias, compañeros. En el estudio central escuchamos a Gustavo Boquín, quien es gerente general de la UMAPS, que nos amplía más detalles sobre las condiciones y, bueno, el abastecimiento de las diversas represas. En este momento tenemos que estar claro que nuestras dos represas están a menos del 40% ya. Estamos entrando la próxima semana en lo que habitualmente llamamos el veranillo, la canícula. Son 45 días de completa sequía. Creemos, según los pronósticos que nos da Cenaos, que este fin de semana próximo va a ser el último fin de semana lluvioso que vamos a tener. Ustedes han podido ver que las lluvias no han sido copiosas y no han caído a plenitud como en otros años. Eso ha llevado nuestros embalses al 39% en estas fechas. Hemos roto récord histórico de no llenado del embalse. Para estas fechas habitualmente los embalses siempre están llenos. Entonces aprovecho todos estos medios para hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía de que tenemos que ahorrar agua. Necesitamos hacerles tirar hasta septiembre, que esperamos que vengan los grandes avenidas de agua que tiene pronosticados Cenaos, las lluvias habituales de septiembre. Si no logramos hacer eso, si no ahorramos agua, estimamos que los embalses van a estar quedando secos, entrando en zona crítica a finales de agosto. Entre el 24 y el 26 de agosto ya estaríamos con los embalses complicados en una situación ya no sostenible. Actualmente, ¿para cuántos días es la cobertura que actualmente mantiene las diversas represas? Nosotros, como le dije ahorita, nosotros tenemos estimado que si no tenemos lluvias o no tenemos un consumo de ahorro de agua en la ciudad, para finales de agosto estaríamos teniendo ya problemas críticos de agua. Así que llamado a toda la población que nos apoye, que apoye a la UMAPS para poder hacer rendir el agua y alcanzar las lluvias de septiembre. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos, compañeros, las declaraciones por parte de Gustavo Boquín, quien es gerente general de la UMAPS, dándonos detalles sobre esta situación que está ocurriendo principalmente ante el bajo resguardo que se mantiene de las diversas represas. Las imágenes son de Luis Sosa. Yo regreso con ustedes.
Gracias, Gabriela Plata, por la información. Y en continuación al mismo tema le presentamos nuestros datos de impacto. Y es que las represas que abastecen la capital continúan funcionando bajo el 50% de su capacidad. Esto lo pone a la capital en un riesgo hídrico. Por su parte, la represa de Los Laureles tiene un almacenamiento del 40% de su capacidad, con un volumen aproximado de 4.25 millones de metros cúbicos. Por su parte, la represa La Concepción cuenta con un almacenamiento del 36% de su capacidad, un volumen aproximado de 13.53 millones de metros cúbicos. Al llegar al 20% de su capacidad, las autoridades deberán parar la distribución de agua por su insalubridad. Una condición crítica para la capital, ya que estas represas son las que abastecen las principales colonias de la capital y nos encontramos bajo una situación de riesgo hídrico. Le invitamos a que tenga en cuenta estos datos de impacto para que usted priorice el ahorro y el cuidado de este vital líquido. Y siempre en el mismo orden le damos a conocer que ante la crisis de agua que está golpeando específicamente a la población hondureña, representantes de las juntas de agua exigen construcción de otras represas, denunciando el olvido histórico por los gobiernos de turno. Tenemos 200 colonias. Alrededor de 200 colonias que no están conectadas a la red de agua porque no hay capacidad. Nunca hubo de parte del Senado para poder brindar porque estaban en ese gran déficit de agua. Aquí desde que se construyó concesión en el 90 no se ha vuelto a hacer ninguna inversión a una represa. Y por lo consiguiente, ¿verdad? Por eso tenemos ese gran déficit de agua. Y aquí se le viene echando culpa al fenómeno del Niño. No es cierto, mire. Esta cuestión del agua, mire, yo ya días ando en esta lucha. Pero son... Le informamos que la Secretaría de Estado en los despachos de riesgo y contingencias Copeco declaró alerta verde por un periodo de 72 horas para el departamento de Gracias a Dios y 5 municipios del departamento de Olancho. Berenice Amaya nos tiene la información. Gracias, compañeros de Estudio Central. En este momento dialogamos con Jorge Castellanos en relación a una nueva onda tropical ha ingresado a nuestro país, afectando específicamente el departamento de Gracias a Dios y 5 municipios del departamento de Olancho. ¿Nos amplía más detalles? Hola, muy buenas, mucho gusto saludarla a usted y la teleaudiencia. Como bien lo menciona, desde el día de ayer lunes tuvimos el ingreso de una onda tropical al territorio nacional que generó condiciones de bastante inestabilidad, generando lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica para la región oriental del territorio nacional. Debido a esto y debido a que se espera que estas lluvias persistan al menos hasta para el día jueves, se ha emitido alertamiento verde para todo el departamento de Gracias a Dios, así como para 5 municipios del departamento de Olancho, entre ellos Patuca, Catacama, San Francisco de Becerra, dulce nombre Culmí, y no se descartan precipitaciones para la parte central del país, así como para el occidente y el noroccidente del territorio nacional. Ya en horas de la tarde de este día martes se han presentado algunas precipitaciones para la zona central del país, incluido la capital, y esperamos que continúen durante la tarde, así como para la región occidental y noroccidental. Para la región occidental, debido al desplazamiento de esta onda tropical, esperamos que las lluvias sean más persistentes para el día de mañana. Recomendaciones que debe tomar la población, específicamente aquellas que viven en zonas de alta vulnerabilidad. Así es, debido al alertamiento verde es necesario que se tomen medidas de precaución orientadas a análisis que se han hecho desde Senaos debido a algunas inundaciones que se pueden presentar en algunos ríos o comunidades cercanas a ríos. Entonces es necesario siempre estar a la vigilancia de tanto la crecida de ríos, si es necesario evacuar o ir a una zona más alta, principalmente para estas regiones donde esperamos mayores precipitaciones en el oriente, que lo hagan, así como de pasar informado de la comunicación tanto que se genera a nivel de CODEM y CODELES en las municipalidades, así como la información que se comparte desde Senado Copeco de las condiciones meteorológicas que se esperan durante estos días. Bien, muchas gracias, Jorge, le agradecemos, y un llamado a toda la población hondureña, específicamente aquellas que viven en zonas de alta vulnerabilidad, a tomar las medidas de precaución y estar alerta ante cualquier riesgo. Con este contacto yo regreso con ustedes. Y en temas de salud también le vamos a conocer que el Hospital Escuela registra menos casos de hospitalizaciones por dengue en comparación a las mismas fechas con el año anterior. Alexandra Martínez nos tiene más detalles. Adelante, Alexandra, buenas tardes.
Gracias, compañeros en estudio. Estoy en compañía de Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela. Miguel, ¿cómo se encuentra el hospital en este momento, dado que estamos en la semana epidemiológica número 28? Sí, muy buen día. Bueno, en el tema de dengue, lo que más destaca es que hoy no tenemos ningún paciente hospitalizado por este virus. Sí, la última alta ocurrió el día de ayer y era un paciente pediátrico que obviamente evolucionó muy bien y que recibió la alta médica. De ahí otro dato significativo es que en el tema de hospitalizaciones acumuladas del 1 de enero hasta la fecha, en comparación a esta misma época, pero del año 2025, tenemos una reducción en el número de hospitalizaciones de aproximadamente el 60%. ¿Qué significa esto ya en cifra de casos? Tenemos 117 casos menos hospitalizados este año en el acumulado en relación al año anterior. Por demás, es decir que lo ideal es que no tengamos ningún solo paciente, ya sea hospitalizado o de manera ambulatoria. Y esto, es fácil porque el virus es prevenible, limpiando los solares en casa, haciendo el lavado periódico de nuestras pilas, eliminando todo aquello que pueda convertirse en un criadero del vector. Bueno, Miguel, en relación al dengue, ¿qué sector es el más vulnerable y qué medidas hay que tomar? La población infantil, sobre todo entre los pacientes hospitalizados, prevalecen las edades de 5 a los 17 años, que es más o menos el 40% del universo de pacientes hospitalizados. Ahora usted me decía, ¿qué acciones seguir? Pues la que ya les mencionaba, y sobre todo en esta época donde han habido lluvias en los últimos días, entonces esto es propicio para que el medio ambiente condicione el aparecimiento de nuevos brotes o de criaderos del vector. Entonces ahí hay que estar muy atentos a eliminar llantas que están ahí por el solar, porque pueden ser un sitio donde la zancuda se reproduzca, y en una sola puesta de huevecillos puede colocar hasta 600 huevos. Entonces imagínense, luego esto se convierte en larva y en zancudo adulto, vuela y pica en varios metros a la redonda. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, compañeros, como pudieron escuchar, y el mensaje a la población a que sigan las medidas necesarias para poder prevenir esta patología, específicamente en los menores. Con este contacto yo retorno con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alexandra Martínez, por la información. Y siguiendo con el mismo orden, le damos a conocer que un menor de 14 años falleció en las últimas horas en el Hospital Regional del Sur, donde permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 11 de julio. Por sospecha de dengue grave, informaron las autoridades sanitarias. Según información preliminar, el adolescente era originario del municipio de Pespire, Choluteca, y su estado de salud se complicó debido a una serie de síntomas compatibles con dengue grave. Las autoridades señalaron que la causa del fallecimiento aún debe ser confirmada mediante los análisis correspondientes. Y gracias por continuar con nosotros, y le damos a conocer que desde la sociedad civil mencionan que se debe mejorar la inversión en el sistema de salud, que actualmente solo cubre el 3% del Producto Interno Bruto, cuando se recomienda un 6%, lo que marca el nivel de las intenciones. Nuestro compañero César Uceda nos amplía. Adelante, César, buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, así es, en este preciso instante que nos acompaña la doctora Blanca Munguía. Ella es la directora de salud de la Asociación por una Sociedad Más Justa, las limitaciones que se encuentran en este momento en el sistema de salud, doctora, pero también lo que ha mencionado el presidente Narrias Fura, que si no se atienden otras instancias, pues peligra el tema del presupuesto para salud y educación. Efectivamente, el sistema de salud pública tiene una deuda con el pueblo hondureño. En este momento, cuando hay una dificultad para acceder a medicamentos, para tener una capacidad instalada más oportuna, para tener una cirugía, para garantizar quirófanos habilitados con el equipo, o sea, una serie de problemas que tiene el sistema de salud que demanda de un presupuesto mayor al que tiene. Recordemos, solo se invierte el 3% del Producto Interno Bruto, cuando las recomendaciones de un
estándar es que sistemas de salud como Honduras debe estar invirtiendo al menos el 6%. La segunda acción que ha hecho el gobierno es activar el fideicomiso para efectos o los lineamientos, todos los procedimientos administrativos para que a través del fideicomiso se atienda la mayor cantidad de la mora quirúrgica. Esto estaría iniciando en agosto, por lo tanto, en los próximos 2 meses, agosto, septiembre, esperamos como sociedad civil ya tener resultados más ágiles, más acertados y también, sobre todo, una cantidad de pacientes que ha tenido su respuesta, que hoy por hoy, pues su vida está en riesgo, su salud se deteriora al no llegarles a cirugía de manera pronta. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la doctora Blanca Munguía, es la directora de salud de la Asociación por una Sociedad Más Justa, dando esta opinión sobre la situación del sistema de salud. Continúo con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, César Euseda, por la información. Y en un reciente informe, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reveló que en los últimos 75 meses, unos 1.330 niños y jóvenes murieron de forma violenta en el país. Es decir, cada 43 horas un menor es asesinado, producto de la vulnerabilidad ante múltiples factores. Que devela la crisis que hay y la problemática que enfrenta nuestra juventud en Honduras. Tener más de 30 años hoy en día es un privilegio, porque los índices de violencia contra jóvenes son alarmantes. Ojo, y no solo contra jóvenes que son doblemente víctimas, porque son captados por estructuras criminales, sino también sobre jóvenes que por circunstancias, por el día a día, se vieron en un enfrentamiento o de las zonas donde existe conflicto y se vieron pues víctimas de la ola de violencia que azota nuestro país recientemente, disparado los niveles en la administración actual. Lo que sí denota es la necesidad de implementar políticas públicas de prevención para garantizar la integridad física de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y siguiendo con más información, le vamos a conocer que la ex viceministra de Seguridad, Yulicia Villanueva, aseguró que la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales había recibido a la joven Angie Peña a través de un testigo y en lugar de entregarla a su familia permitió que siguiera privada de su libertad. Asimismo, manifestó que sus declaraciones ya fueron trasladadas al Ministerio Público y que existen testigos protegidos y otras personas que podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido. Y a esta hora de la tarde, Walter Pérez dialoga con familiares de la desaparecida Angie Peña, luego de que la doctora Yulicia Villanueva asegurara que la misma ATIC tuvo en su poder a la joven, pero no la entregó. Walter Pérez con la información. Adelante, Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña Walter Peña, padre de Angie Peña, esta joven que ya tiene ya más de 4 años desaparecida y las autoridades no han dado una respuesta clara, don Walter, y ahora estas últimas declaraciones de la ex ministra de Seguridad, la doctora Villanueva, al asegurar que la ATIC tuvo en su poder a su hija y no la entregaron. Así es, buenas tardes a todos. Salen más a la luz, más líneas investigativas. Hay que tomarle la palabra a la doctora Yulicia Villanueva, que ella tiene conocimiento, ella fue viceministra de Seguridad cuando mi hija desapareció, entonces ella está hablando con conocimiento de causa. Aquí lo importante es ver qué tan comprometidas están las autoridades para dar con el paradero de nuestra hija y que te tomen en cuenta las palabras de la doctora Yulicia Villanueva. Como digo, vuelvo y repito, que habla con conocimiento de causa. No se descarta que existe un trasfondo detrás del desaparecimiento de su hija. No, claro que no. Si nosotros en estos 4 años y medio que lleva en línea investigativa sabemos que las autoridades están coludidas con estas personas, pues con esta red de trata de personas que existe en las islas de la Bahía. Se le debería tomar la palabra a la doctora Villanueva y a citarla para que pueda dar más datos. Pues la doctora Yulicia Villanueva no es cualquier mortal de esta sociedad. Ella habla con conocimiento de causa. Ella fue ministra de Seguridad. Ella tuvo conocimiento, toda el área investigativa de lo que sucedió alrededor del caso de Angie Peña. Y si ella saca estas cosas a la luz pública es porque realmente existen vínculos que vinculan a esta red a estos malos funcionarios con esta red de trata de personas. Pero estaríamos hablando también funcionarios de la ATIC, porque ella lo mencionó en las declaraciones.
vuelvo y repito, como les digo, o sea, si ella está hablando, habla con conocimiento de causa. Y si ella dice que son funcionarios de la ATIC o son funcionarios de jueces o lo que sea, lo está diciendo con conocimiento de causa. Vuelvo y les digo, hay una línea investigativa durante 4 años y medio donde existen personas, nombre de personas y hechos concretos para desbaratar este tipo de bandas y dar con el paradero de nuestra hija. Muchas gracias a Walter Peña, padre de Angie Peña, quien clama por dar con la ubicación de su hija, y a las mismas autoridades le hace un llamado, dar una respuesta más clara, más transparente para poder ubicar a esta joven. Mi reporte, compañeros, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Gracias, Walter Pérez, por la información, y siempre en el mismo orden le damos a conocer que organismos en defensa de los derechos de la mujer levantan las alarmas y demandan una respuesta clara al fiscal general sobre la desaparición de Angie Peña, luego de que la exministra de Seguridad, Yolicia Villanueva, indicara que la joven estuvo en posesión de la ATIC y no la entregó. Bueno, estas declaraciones son muy delicadas. Y delicadas en el sentido de que tiene que ser el propio fiscal general, de la cual depende la ATIC, quien dé declaraciones y quien tenga, pues se le dé viaje a una investigación, ¿verdad? Debería citar a la doctora Villanueva del por qué menciona a la ATIC. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Es todo un contexto muy grande en el caso de Angie, ¿verdad? Entonces no solo debe estar involucrada el Ministerio Público, sino que también el CONADE tendría que estar involucrada también, la CEMUJER también, ¿verdad? Derechos humanos. Y también podrían llamarse algunas organizaciones defensoras de derechos humanos para que sean veedoras de todo el proceso. Pero sí, las declaraciones de la doctora Villanueva son muy delicadas. Y como noticia de último minuto nos enlazamos rápidamente con nuestra compañera Cristina Escobar hasta la zona norte del país, porque ella nos da a conocer que se registran 2 nuevos casos sospechosos de sarampión en el hospital Mario Catarino Rivas. Cristina, con usted, buenas tardes. Buenas tardes, es así, licenciada, tal como lo ha mencionado, estos casos en sarampión en esta zona norte del país continúan pues registrando nuevos casos, esta vez pues 2 más sospechosos en menores. Estamos junto al doctor David Mendoza, jefe de pediatría, para conocer mayores detalles, doctor, de estos nuevos casos. Bueno, fueron unos primos de 4 y 5 meses de edad referidos ayer del hospital referidos del área de Cofradía, ¿verdad? Ante la sospecha de sarampión, tenían gripe, tenían tos y su rash, y los dejamos en observación el día de ayer. Pasaron una noche estable, sin complicaciones, por lo que el día de hoy se decidió el alta y van a seguir siendo monitorizados por la región metropolitana de Cofradía. Bueno, estos son 2 casos, ya habían 6 confirmados, que son lo que la región sanitaria pues ha Exacto, son lo que estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Siempre del área de Cofradía, más estos 2, ¿verdad? Están estables, y los otros niños creo que ninguno se ha complicado. Bueno, mencionar a la población siempre que es importante tener esa atención en los menores ante cualquier reflejo que ellos representen, ¿no? Así es, bueno, hay que recordar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, ¿verdad? A cualquiera nos puede dar sarampión, por lo que toda la población debe estar vacunada contra el sarampión. Y obviamente aquellos menores son los que tienen mayor riesgo por su estado fisiológico de alguna complicación. Todos los centros de salud del área están vacunados contra el sarampión, es una vacuna gratis, no tiene ninguna complicación, por lo que las personas deben ir a asistir y a vacunarse. Es la única forma en que vamos a poder parar que esto se convierta en una epidemia. Hasta el momento solo estos 2 casos han reportado ustedes como Mario Catarino Rivas. Sí, la semana antepasada uno de José de Cofradía estuvo aquí hospitalizado con nosotros, y esos 2 del día de ayer.
Bueno, ya escucharon declaraciones del doctor David Mendoza, jefe de pediatría, ya con estos dos nuevos casos de sospecha de sarampión que se han registrado en esta zona norte de Cortés, siempre en este sector de Cofradía. Esto es lo que le podemos informar a esta hora. Si no hay preguntas, retornamos a estudios. Gracias, Cristina Escobar, por la información. Y siempre insistiéndole en que debe de asistir al centro de salud para que pueda completar el esquema de vacunación y evitar un posible contagio de sarampión. Pero siguiendo con la información, le damos a conocer que pobladores de la zona de Mateo denunciaron la construcción del puente Papa Francisco tras registrarse restos del material Durapac en varias fisuras. Exigen investigaciones a las autoridades estatales para su pronta habilitación. Puente y pasar y tanto carro que pasa y carga pesada, al final no va a soportar para lo que está construido, y es un gasto que genera demasiado para el país. Las autoridades tienen que terminar lo que empezaron, pero como le digo, como ellos solo es el dinero para embolsarse, no ajustan los fondos para terminar las obras que han empezado. ¿Cuál es su nombre, de estar en esto, hombre, más bien está muy tardado, demasiado. Mucho tráfico, aquí es serio, fíjese, ni pasada de bus ni nada de eso. Por las construcciones y todo, y algún día va a mejorar todo. Y siguiendo con más información, también le damos a conocer que en alerta se encuentra sociedad civil ante un ambicioso proyecto de construir un muelle en la bahía de Omoa Cortés, lo que podría ocasionar un severo daño ambiental. Cintia López con los detalles. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, a mi lado se encuentra Leonardo Pineda, representante de sociedad civil, porque hay preocupación debido a este proyecto que se pretende ejecutar en Omoa. Un muelle específicamente en la bahía de este municipio. Coméntenos al respecto. Bien, gracias por la entrevista. Sí, bueno, hemos tenido información y hemos estado dándole algún seguimiento a esto. Inclusive hemos ido a hacer algunas inspecciones de campo, verificaciones de campo, ¿verdad? Y en efecto es algo que realmente levanta algún grado de preocupación, porque lo que hemos andado buscando no hemos visto ningún estudio de impacto ambiental, y es un puerto que es categoría 4, es la categoría más alta en cuanto a permisos ambientales se refiere. Fuimos al lugar donde se quiere construir esto y vimos que es exactamente en la desembocadura del río Moa, ¿verdad? Eso vuelve más complejo. Y por si fuera poco, por allá hay algunas instituciones que se dedican a la conservación del medio ambiente marino y nos alertaron de que, por ejemplo, esa misma zona es zona de reproducción de manatíes, de espacio de delfines, ahí cerca hay una zona de reproducción de tortugas. Y si eso fuera poco, ¿verdad?, que el impacto al medio ambiente, la construcción de un muelle ahí en ese punto donde lo quieren poner, es complejo, porque van a tener que dragar bastante, van a tener que remover sedimento. Eso podría afectar por un buen tiempo el turismo en Omoa. Y bueno, entonces lo que como sociedad civil estamos tratando de solicitar es que haya un estudio muy exhaustivo, independiente, no contratado por la misma empresa, porque realmente eso no tendría ningún sentido. Un estudio independiente, robusto del impacto ambiental, para que no se vaya a destruir toda esta diversidad ecológica que hay en ese sector. Muchísimas gracias a Leonardo Pineda, representante de sociedad civil. Escuchaba usted pues las declaraciones en torno a este proyecto que se pretende llevar a cabo en el municipio de Omoa Cortés. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia López, por la información. Y las tensiones en el municipio de Tela Atlántida crecen ante los desalojos a garífunas en los últimos días. Analistas consideran que el problema es muy delicado, ya que se han registrado antecedentes en los que se venden las tierras y luego se intentan la recuperación mediante invasiones. Aquí lo que debe de prevalecer es el imperio de la ley, y si ya existe una sentencia donde se ha ordenado el desalojo porque los legítimos propietarios acreditaron
valga la redundancia, ser dueños de esas propiedades, lo que le corresponde a estas personas que son de los pueblos originarios es, a través de la misma ley, a través del mismo procedimiento, acreditar lo contrario, aunque en este caso tuvieron todo un proceso judicial para hacerlo y sin embargo la sentencia dice todo lo contrario. Así es de que este es un tema bien álgido, un tema en el que debe de manejarse con pinzas, porque repito, se debe de establecer si ese es un modus operandi de estas personas, porque pienso que no son todos los que están involucrados en eso, pero se debe de dejar claro que existen personas que de esa manera han vivido. Y cambiando completamente de tema, le damos a conocer que a partir del 28 de agosto, los hondureños con deportación, retorno voluntario o vencimiento de su estatus migratorio podrán acceder a beneficios fiscales establecidos en la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus familias también. Veamos aquí los detalles. La legislación autoriza la importación libre de impuestos de menaje de hogar por un valor de hasta $150,000, así como herramientas, maquinaria e implementos de trabajo por hasta $100,000, con el objetivo de facilitar el emprendimiento y la generación de ingresos. Además, cada grupo familiar podrá importar un vehículo de uso particular y otro de trabajo. La normativa también contempla la posibilidad de ingresar vehículos fabricados en 2010 o años anteriores, mediante el pago único de 10,000 empiras, siempre que se cumplan con los requisitos. Para agilizar el proceso, se creará la ventanilla única de retorno, una plataforma que permitirá realizar en línea trámites como la solicitud de exoneraciones, declaraciones aduaneras, registro vehicular y otros procedimientos relacionados con el ingreso de los bienes. En este mecanismo participarán la Administración Aduanera de Honduras, la Secretaría de Finanzas, la Unidad de Franquicias Aduaneras, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de la Propiedad a través del registro vehicular. Entre los requisitos figuran presentar documentación que acredite el retorno al país, una lista valorada de los bienes que serán importados y la documentación migratoria correspondiente. Las autoridades también permitirán el uso de firma electrónica y trámites mediante poder consular o documentos apostillados. La reglamentación de la ley estará lista antes del 28 de agosto, fecha a partir de la cual los migrantes retornados podrán comenzar a solicitar estos beneficios, diseñado para facilitar su reintegración y proteger el patrimonio que construyeron durante su estancia en el extranjero. Y como noticia de último minuto, le damos a conocer que el empresario de Comayagua, Rodvin Antonio Suazo, quien fue reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida hace unos minutos, reportaron medios locales. La policía encontró su vehículo abandonado en la aldea Guachalapín y ahora su cadáver está. Estaremos informando en las próximas emisiones. Y siguiendo con más información, también le detallamos que desconsolada y entre lágrimas, una madre denunció públicamente a su hijo y solicitó a las autoridades su captura, tras asegurar que fue víctima de agresiones físicas en repetidas ocasiones. Presuntamente, mientras el joven se encontraba bajo los efectos de las drogas, la mujer pidió a las autoridades capturarlo y que permanezca detenido al menos 3 meses, al considerar que de no intervenir de forma legal, las agresiones podrían agravarse. La denuncia se dio luego de que agentes policiales llegaran a la vivienda en busca del joven, quien no fue localizado. La Dirección Policial de Investigaciones recuperó en San Pedro Sula un generador eléctrico valorado en alrededor de 430,000 empiras, que había sido reportado como robado de un plantel empresarial en la colonia Luisiana. El equipo fue localizado en un car wash de la colonia Bográn y, según la DPI, habría sido pintado de color negro para modificar su apariencia y evitar ser identificado. Tras verificar el número de serie, las autoridades confirmaron que se trataba del generador robado, por lo que fue decomisado y puesto a la disposición de las instancias correspondientes para su devolución al propietario.
Y también le detallamos que el director del Centro Educativo República de Cuba en Yoro brindó nuevos detalles sobre el caso de la docente señalada por agredir a una alumna. Según afirmó, la estudiante tenía antecedentes disciplinarios y anteriormente había sido expulsada del otro centro educativo por problemas de conducta. También indicó que la menor vivió varios años en Estados Unidos y tras ser deportada a Honduras, presentó cambios en su comportamiento. La autoridad de la institución manifestó que las autoridades deben investigar el comportamiento de ambas partes y pidió que la docente no sea juzgada como una criminal antes de que concluya el proceso. Y siguiendo con más información, nos enlazamos rápidamente con nuestra compañera Berenice Amaya, que ella nos da a conocer que se encuentra dialogando específicamente con la consejera Cosette López, o ex consejera también, donde está cuestionando específicamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tras el llamado al Estado hondureño por la independencia judicial. Adelante, Berenice, buenas tardes. Muchas gracias, compañeras en estudios principales. Efectivamente, me acompaña la abogada Cosette López para que ella nos amplíe información en torno a este llamado que ha hecho el Estado hondureño la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tras la realización de juicios políticos. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar creo que hay que puntualizar algunas cosas. Yo creo que están aprovechándose los espacios por personas para tergiversar. Honduras no tiene ningún juicio ni ningún caso afuera sobre esto. Lo que hay es una audiencia temática, así se llama este instrumento, en el cual llaman a Honduras para que comparezca porque va a haber un grupo que está hablando sobre la temática. ¿En qué lo han enmarcado? Lo han enmarcado en tema de que hubo una violación a autonomía judicial, a independencia judicial, a autonomía institucional, etcétera. Varias organizaciones de sociedad civil que tienen militancia de izquierda abierta y que tienen mucho espacio en la CIDH, en la comisión, no en la Corte, pues han ido a tocar la puerta y se ha abierto. Relatan como tal caso en que se había violaciones, que en otro caso viejo sí se condenó a Honduras, y dicen que es asimilable y que quieren tratar que por qué no se han dado seguimiento. Mi cuestionamiento, y lo planteé con signo de interrogación, es por qué ahora sí resulta urgente. Vea, las audiencias temáticas se abren cuando se plantea que hay un riesgo inminente o un asunto de un riesgo y una urgencia. Y me resulta interesante que ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano adscrito a la OEA pero independiente y muy profesional, sí tenga interés en la independencia judicial o en la independencia institucional en Honduras. Ahora sí quieren revisar las recomendaciones que habían dado, cuando en el gobierno anterior hubo abiertas violaciones. O sea, no solo no se avanzó en esas recomendaciones por el gobierno anterior, sino que hubo un retroceso terrible porque era todo el aparato estatal en contra de las instituciones electorales. Y pues me alegra que hagan la asimilación al caso de Gutiérrez Navas, porque sí, de hecho el caso de Miriam Barahona, que ya no está con nosotros, y de Mario Flores Urrutia es asimilable porque fueron perseguidos en ocasión de una resolución emitida en el uso de sus atribuciones. Así que sí es muy asimilable. Yo lo que digo y pregunto, ¿por qué ahora sí es urgente para ellos y por qué en aquel momento no fue? ¿Por qué ni siquiera emitieron nunca un comunicado? ¿Por qué no formamos parte de su informe del año pasado? ¿Por qué en época electoral y de crisis nada les generó una alerta, ni siquiera las solicitudes individuales que hacíamos diferentes personas? ¿Y por qué ahora una nota de 6 organizaciones de sociedad civil sí abre espacio para una audiencia temática? Y es el nuevo gobierno el que tiene que ir a responder por esto, pero el anterior no fue cuestionado para responder sobre todos los atropellos que estaban haciendo contra el CNE y el TJE. Muchas gracias a la abogada Cosette López, quien nos amplía esta importante información en torno a este llamado que han hecho a Honduras. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Y en noticias económicas le damos a conocer que la Asociación para una Sociedad Más Justa menciona que es preocupante que el gobierno solo ha ejecutado el 35% del presupuesto general 2026, lo que al final podría generar obras sin una planificación real. César Euceda nos tiene los detalles. Adelante, César, buenas tardes.
Bien, muchas gracias, compañeros. Así es, en ese preciso momento que nos acompaña Obed García, director de Gobernanza de la ASJ, ya luego de la presentación de este informe de la gestión que se está haciendo o realizando aquí en el Gobierno de la República. Muy buenas tardes. Bueno, sí, lo que hemos presentado en este día con el monitoreo ciudadano del presupuesto es que en los primeros 6 meses del 2026 se ha ejecutado menos de un 35% del gasto público proyectado para este año. Nos preocupa mucho que en los siguientes 5 meses que le quedan al año, es decir, de agosto en adelante, pues las secretarías de Estado corran a ejecutar su presupuesto sin tener claro una visión de largo plazo en lo que tiene que ver con los resultados que transformen o que se vean reflejados en una transformación de la economía y de la sociedad en el país. Por eso es importante también que la gestión del presupuesto pueda estar sujeta a una planificación de largo plazo, a una proyección o programación más o menos trimestral para evitar que estas situaciones se sigan dando y aún más pues que se vean reflejadas en una ejecución que no se traduce en beneficio para la población. Reducción en salud y educación, como he visto por la ASJ. Bueno, con lo que hemos visto es que en los primeros 6 meses también se le disminuyeron cerca de 1.000 millones de lempiras a la Secretaría de Salud, particularmente en bienes capitalizables. Hay que mencionar que esto está relacionado con el tema de construcción y abastecimiento de hospitales, lo cual por supuesto es sumamente preocupante considerando que hoy por hoy pues muchas personas que asisten a los hospitales públicos no logran encontrar medicamentos para satisfacer sus necesidades sanitarias y por otro lado también se tienen que desplazar grandes cantidades del territorio porque el hospital más cercano no está construido en su municipio o en su departamento, sino solamente en las áreas urbanas de las regiones, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el bienestar de la población y, claro, con la calidad del capital humano que tiene Honduras. Baja ejecución. Bien, ya ustedes han escuchado al licenciado Obed García, economista de la Asociación por una Sociedad Más Justa, en donde menciona el impacto que se tiene en el presupuesto general de ingresos y egresos, ya luego de esta reducción en temas de educación y salud. Yo continúo con ustedes en el estudio principal. Muy buenas tardes. Gracias, César Uceda, por la información. Y continuando con más, le vamos a conocer que el gobierno de Honduras firmó un contrato para la producción de 2.9 millones de placas vehiculares inteligentes con el objetivo de reducir la mora de más de 1 millón de placas y cubrir la demanda del parque vehicular hacia el año 2030. Las autoridades del Instituto de la Propiedad informaron que el contrato tendrá una vigencia de 3 años y medio e implica una inversión superior a 65 millones de dólares. Asimismo, señalaron que la medida permitirá poner fin al uso de placas provisionales de papel y que la distribución de las primeras comenzará la próxima semana. Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia, mecanismos de autenticación digital y una tercera placa de seguridad para el parabrisas, con el objetivo de fortalecer el control y también la seguridad vehicular. Parte de las noticias en el ámbito internacional. Hemos llegado al final esperando que haya quedado debidamente informado. Asimismo, les invitamos a que puedan estar pendientes de la programación Impacto BTV Estelar a las 7 de la noche. Francis. Asimismo, le invitamos a que esté pendiente de nuestras redes sociales para que se mantenga informado con nosotros. Buenas